Los restos encontrados en la casa de Coglan. Sí, ahora está Ignacio González Prieto en el lugar con nuevos datos, con detalles. Nacho, contanos, ¿cómo te va? Hola Silvia, Guillermo, buen día. Bueno, aquí está totalmente clausurada la obra en construcción que se estaba haciendo aquí sobre la avenida Congreso, en pleno barrio de Coglan. Es el comentario del barrio. De hecho, han venido periodistas de todos los medios a este lugar donde fue encontrado el cuerpo. Miren cómo ha quedado la obra en construcción. Es una obra que está autorizada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Era la casa donde allá por el 2002-2003 vivió Gustavo Cerati. Es el objeto de la investigación del fiscal Martín López Perrando. Y detrás de esta pared hubo una casa donde hay una familia de apellido Graf, que es la familia que aparece en este momento observado por la justicia, aunque desde el punto de vista penal la causa está totalmente prescripta, por lo tanto, en el caso de comprobarse un homicidio y una culpabilidad, no tendría ninguna consecuencia penal. Se sabe que la dueña de esta casa todavía vive y que hay 2 hijos de esta familia. Pero por supuesto, la justicia tiene que demostrar si estuvieron involucrados en la desaparición de este joven. A ver, hay una historia, y la historia es lo que está tratando de unir la justicia. Repaso un poco cómo se llega al cuerpo de este joven. El 22 de julio de 1984, Diego, que es el chico identificado, sale al mediodía de su casa, que está aquí a 5 cuadras. Había almorzado con su mamá. Le pide plata a la mamá para viajar en el colectivo y le dice concretamente que iba a la casa de un amigo, pero no le especifica a dónde, ni la mamá tampoco le pregunta. La sospecha de la investigación es que quizás venía a esta casa o se encontró con alguien y después vino para este lugar. El último dato que aparece en el expediente judicial sobre un testigo que lo marca a este joven es en la esquina de Nahón y Monroe, en el barrio de Belgrano, que queda muy cerca de este lugar porque estamos en Coglan. Y a las 20:30 de aquel día de 1984, la familia va a la seccional 39 de la Policía Federal por entonces, hace la denuncia. A partir de ahí se abre una investigación por búsqueda de paradero. La policía relativiza la desaparición del joven, le dice al padre que en realidad seguramente estaba con alguna chica, que no se preocupara. Se genera toda una discusión con la familia. La policía le dice, mirá, tengo más de 4.000 personas que estamos buscando y no le dan importancia. La única nota que aparece del caso es en la revista Esto, que publicaba por entonces Crónica, donde el padre, de casos policiales, era una revista, bueno, la he leído tantos años, donde había muchas fotografías. Sí, muy difundida, y el padre, gran tirada. Una revista muy difundida, que salía, se vendía claramente en los kioscos, sobre todo en las estaciones de micros, en las paradas de colectivos, en las estaciones de tren. Y en esa revista, el padre de este chico, que se llamaba Juan Benigno, es el que da la primera nota periodística. Eso es lo que se pudo reconstruir hasta ahora. ¡Qué historia! Ahora, ¿dónde trabajó la policía? Bueno, ahora lo tenemos totalmente cerrado, pero en esta zona hay una medianera que une la propiedad que se estaba investigando con la medianera de la otra propiedad. De hecho, ahora vive una familia que lógicamente no tiene nada que ver. La familia que vive en esta casa vino a vivir hace algunos años y desconoce totalmente esta historia. Pero ¿qué es lo que se descubre en la excavación? En la excavación descubren un cuerpo. El cuerpo que descubren, miren, han estado trabajando hasta hace pocos días, se nota claramente acá todos los materiales de la construcción. Lo que descubren es un cuerpo que es declarado por NN. Nosotros ya lo explicamos en TN a esto. Era muy fácil de poder identificar. ¿Por qué? Porque había algunos elementos que te daban algunos indicios de cómo podía ser el perfil de la persona. Sí, que te lo ubicaba en tiempo y espacio. Es decir, hay algunas cosas que tienen que ver, esto lo explicamos, me acuerdo, hace como un mes en TN. Y yo les decía, acá hay una cuestión que tiene que ver estrictamente con la antropología forense,
hay otra parte que tiene que ver con la odontología forense, hay otra cuestión que tiene Sí. que ver con un análisis criminológico. Sí. Y lo que nosotros explicamos aquel día, que usamos un esqueleto ahí en el estudio para dar toda la explicación, nos terminó dando la razón. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista antropológico Sí. había 150 huesos. Es decir, había una cantidad muy importante de restos óseos que iban a poder ser peritados y macheados por el equipo argentino de antropología Ese era un paso forense a que favor. tiene muchísima experiencia. Claro, el Cuerpo Argentino de Antropología Forense trabajó, por ejemplo, con los desaparecidos aquí en Argentina, trabajó con las fosas del narcotráfico en México, trabajó con las fosas de la guerra de los Balcanes, es decir, es un equipo excelente de profesionales y que tenían todas las posibilidades de descubrir qué es lo que pasaba. ¿Por qué? Cuando explicamos en aquel entonces yo les decía, lo van a poder descubrir ¿por qué? Por la morfología de los huesos. O sea Lo que- primero que hay que hacer, hay que determinar si es hueso animal o hueso humano. Eso como primer punto. Una vez que vos determinás que es hueso humano, ahí empiezan los estudios más específicos. Por Sí. ejemplo, vos podés determinar por el tamaño de la cadera, por el tamaño del fémur, por el tamaño del Nacho. cráneo, si se trata de un hombre o de una mujer y si es joven o es adulto. Claro. Y en este Y caso, con eso trabajaron. en este caso y por la cantidad de huesos encontrados, ¿se podría hablar de que falta alguna parte del cuerpo a este joven? Sí, falta. Falta porque vos calculás que se encontraron 150 huesos y el cuerpo humano tiene 213, si no me falla Eso- la cuenta. ¿Pero podría estar en el mismo terreno o se está hablando a esta hora de que esa parte del cuerpo que falta pudo haber sido descartada en otro lado? Bueno, ese es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque si uno tiene que hacer una descripción de cómo se descomponen los cuerpos se descomponen al aire libre en una semana, en el agua 2 semanas y en la tierra hasta 8 semanas. Pero se descompone el cuerpo en su totalidad. Los huesos se conservan y por lo tanto son absolutamente peritables y ahí es donde interviene la genética forense, la odontología forense, la antropología forense y se sacan elementos muy importantes. En este caso había huesos muy nobles, había fémur, que es fundamental, había cráneo, había muelas, había dientes, había caderas, había pies. Por lo tanto, eso permitió saber desde un primer momento que la morfología del cuerpo era el cuerpo de un adolescente, Claro. que era un hombre, que Ahora- era de estatura mediana y que, por ejemplo, calzaba 41 y que lo habían asesinado de una puñalada, Eso, porque tenía una marca a la altura de una de las costillas flotantes. Ignacio, incluso vos estás detallando lo que sucede con la cuestión anatómica. Y recién pusimos en pantalla una serie de objetos que lo vamos a poner otra vez. Sí. Que son la moneda japonesa de 5 yenes. ¿Qué más, Silvia? El reloj Casio, que también lo puso en época, ¿no? Sí. Marcó la época de donde era un Claro. El llavero. llavero flotante que también era muy usado en nuestra época. La corbata tejida que después ahora se dice que sería del uniforme escolar que tenía puesto. La hebilla de cinturón, también muy característica de ese momento. Eso es raro, ¿no? Una ficha de casino. Sí, en es alguien raro. tan joven. Es raro. ¿Y qué más? Y una etiqueta. De una marca de ropa. ¿Fue tan fundamental esto como los huesos? ¿Los huesos, el tema biológico, anatómico es más que esto? Todo es importante porque en criminología se estudia todo, se hace un análisis contextual y eso, por eso se dice que la criminología resuelve los casos basada en dos lógicas, la lógica intelectual y lo técnico experimental. En este caso, lo técnico experimental es el trabajo que hizo el equipo de antropología forense de la Argentina, que es de excelencia, donde determinan desde el punto de vista forense de quién se trata. ¿Por qué? Porque esos huesos fueron macheados, fueron comparados con el ADN de la madre de este joven que está en vida y de dos hermanos, de un hombre y de una mujer, donde el ADN es perfecto, no hay ADNs iguales en el mundo. Es un 99,9% que tiene la persona un componente genético del padre y de la madre. Y en el mismo componente lo comparten los hermanos y se combina de distinta manera, pero tiene dos ADN, ADN paterno, ADN materno. Eso desde lo técnico experimental está totalmente comprobado, con los huesos
con las muelas y con los dientes. En el caso de la lógica intelectual tiene que ver con lo que ustedes describían recién. Todos estos elementos que acabamos de mostrar, la suela del zapato, la corbata azul del colegio, la moneda japonesa de 5 yenes, el llavero naranja de la época, el reloj Casio con calculadora, todo eso te ubica en tiempo y espacio de cuál podía ser, desde el punto de vista cronológico, Sí. la posibilidad de la persona o el cadáver que vos estás analizando. Entonces, con la unión de esas dos lógicas, se llega a esta conclusión. Lo que falta ahora es una gran pregunta, porque la criminología trabaja Y con la sí. ocasión, con la oportunidad y con el motivo. Claro. La ¿Por qué? ocasión, claro, la ocasión podría ser, Claro. el chico era amigo de uno que vivía acá en la casa, Sí. una posibilidad. La oportunidad habría que ver cuál era el conflicto, y el motivo Es lo que no muchas veces sabemos. queda en la mente de los criminales, lo saben solamente los criminales. Así que ahora por delante queda un trabajo muy interesante de buscar cuál es la verdad de la historia, pero ya está comprobado quién era el cuerpo. Muy misterioso, muy profundo. Imaginen la cantidad de años que pasaron, se resuelve así una familia. Sí. Es una zona de familias acomodadas. Claro, pero y ahora con este dato concretamente también a lo mejor la madre, los hermanos pueden aportar algún dato de Se peleó con tal, con cual. Claro, qué pasaba, quién vivía en la zona o a quién frecuentaba, o si les llama mucho la atención, o algún hilo conductor, ¿no? Hasta ahora, sin saber quién era, estábamos realmente más perdidos, pero ahora me parece que Sí. se corre un telón. Totalmente, Silvia, eso es fundamental. A ver, estoy pensando un poco, se podría usar hasta lo que se llama la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es una reconstrucción retrospectiva del contexto de la víctima. Para reconstruir con esa autopsia psicológica lo que se hace es un poco lo que vos planteabas. Sí. Poder conversar con el círculo primario, la familia, la madre, los hermanos, los primos. Después ir al círculo secundario, compañeros de trabajo, en ese momento compañeros de la Eso- escuela. Él iba al ENET 36, él iba también al club Claro. excursionista donde jugaba al fútbol, tenía su círculo de amigos. Todo eso hay que reconstruirlo, se puede hacer sin ningún tipo Sí, de problemas. Por eso Ignacio González Prieto está siguiendo atentamente este caso en Coglan. Ya volvemos con vos, Nacho. Gracias, Guillermo.